Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ciencia Plataná. Y en esta ocasión me acompaña el doctor Jesús Orozco, de origen colombiano, quien es profesor de entomología y curador de la colección entomológica de la Universidad Zamorano, ubicada en Honduras. Acompáñenme a descubrir su historia. Para mí es un honor hoy conversar con el doctor Jesús Orozco. Yo lo he bautizado como mi papá en la ciencia y la investigación. Él es de origen colombiano y actualmente es profesor de entomología y curador de la colección de insectos de la Universidad Zamorano. Esa colección de insectos es la segunda más grande de Centroamérica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Galvin. Gracias por la presentación. Eh, mi, mi hijo en la ciencia está llegando grande y estoy muy orgulloso. Y pasemos un buen rato aquí conversando entonces. Perfecto. Doctor, nosotros necesitamos saber qué es la entomología primero. Quizás es una Sí. palabra desconocida para muchos de los que nos escuchan. La entomología es la ciencia que estudia a los insectos. Cualquier animal que tenga seis patas y que tenga un exoesqueleto, es decir, que tenga un caparazón, que no tenga huesos internos como nosotros, sino que tiene una cubierta proteica endurecida y que tiene seis patas y dos pares de antenas, es un insecto. Eso excluye un montón de cosas que la gente tradicionalmente gente piensa que son insectos. Por lo menos las arañas no son insectos, Sí, tienen ocho patas. Cien pies y mil pies tampoco son insectos porque tienen un montón de patas. Y hay otras cosas que sí son insectos a pesar de que aparentemente no tienen las seis patas, como el caso por lo menos de muchos gusanos. Los gusanos que ujú, encontramos en la basura son insectos, son las larvas de las moscas. Y algunas otras cosas, por lo menos como las orugas, también son insectos, que son las per- larvas de las mariposas. Entonces, este concepto de la ciencia que estudia los insectos y los insectos teniendo seis patas y dos antenas es lo que engloba el área de la ciencia que yo estudio. Ahora, dentro de esa área de la ciencia, la entomología, haga de cuenta que es como la medicina tiene tantas subespecialidades y solamente estudia una especie, que es la especie humana. La entomología estudia más de 1 millón de especies. Entonces hay un montón de subespecialidades para poder dividir todo este vasto conocimiento que existe o esta vasta necesidad de conocimiento. Y hay entomólogos que se dedican a estudiar especies en particular desde el punto de vista de biología. Hay otros entomólogos que se dedican a hacer control con insecticidas. Hay entomólogos que se dedican a estudiar la ecología. Hay entomólogos que se dedican a estudiar la paleontología de los insectos. Hay entomólogos que se dedican a estudiar las enfermedades de los insectos, la anatomía interna, entonces hay una gran variación y diferentes tipos de entomólogos. En su caso, ¿cuál es su especialidad? Ok, las especialidades son un lujo de los países desarrollados, pero vamos a echar la historia de qué hacía yo, qué solía hacer y qué hago ahora. Sí, ahí nos vamos. ¿Cómo Ahí le, empezó su pasión por la biología ok, ahí le y salté tres preguntas. cuáles pasos académicos y profesionales usted ha dado para llegar a donde está ahora? Em, yo el otro día hablaba con una persona y me contaba lo que más le gustaba a ella y yo le decía que a mí lo que más me gusta en la vida era aprender. Yo soy muy ávido por el conocimiento, por cualquier vía que venga. A veces hasta llegándolo al límite ridículo y masoquista, ¿cierto? Como el Sí. meter la cabeza en un hueco que dice no meta la cabeza aquí porque me la pueden cortar, ¿sí? Pero tengo mucha curiosidad. Desde niño tenía una curiosidad innata por todo lo que me rodea. Entonces yo era ese niño que me la pasaba
agarrando animalitos, revolviendo la tierra, mirando para arriba las estrellas y demás, y leyendo mucho. En mi casa habían libros siempre disponibles y había muchos libros de medicina y eso fue lo primero Mm, que me rodeó. Eh, Ver libros de anatomía me sorprendió mucho, libros de dinosaurios. Una de las primeras cosas que me regalaron a los 7 años fue un libro que se llamaba Cuentos de animales fantásticos para niños, se llama. Y era un libro ilustrado donde habían dinosaurios y eso me llegó muy profundo. Aparte de eso, tenía una pasión por coleccionar cositas, entonces yo era el niño que coleccionaba estampillas, que coleccionaba monedas, que coleccionaba billetes, que recogía piedritas aquí, que tenía una colección de hojitas y coleccionaba insectos y cositas y demás. Entonces, en ese proceso yo sentía que quería ser un científico y era lo que yo quería ser cuando grande. No sabía qué tipo de científico ni nada. Y así me la pasé durante todo el bachillerato. Eh, perdón, doctor. En su infancia usted tuvo algún ejemplo de científico al que usted podía eh, mirar o tener una relación? no, no, pero más que una fuerza conductora, lo que tuve fue la ausencia de una fuerza que me coartara. A Ok, mí me dieron la oportunidad de crecer y de hacer absolutamente lo que yo quisiera. Eh, en mi casa nunca se me intentó orientar a una línea en particular, nunca se me intentó decir qué hacer o qué no hacer, nunca hubo conversaciones de qué quiere ser cuando grande, como para intentar conducirme en cierta dirección. sí. Y al igual en mi colegio había una colección de Museo de Historia Natural, donde nunca me negaron la entrada. Wow. Nunca me negaron la entrada a pesar de que estaba cerrado. Igual la biblioteca estaba cerrada y nunca me negaron la entrada. Entonces yo me la pasaba en el sótano de ambas cosas, el niño raro Ujú, allá metido mirando cositas. Entonces yo tuve mucha oportunidad de crecer y mis interacciones sociales eran bien escasas. Entonces yo me reforzaba conmigo mismo, ¿no? A la perfecto. biología yo termino llegando por el ejército. En Colombia en esa época era obligatorio el servicio militar. Sí. Estando estacionado en un área campesina de Colombia, conocí un bacteriólogo que tenía una colección de escarabajos, Oh, wow. ¿sí? Y allí yo, en ese momento, todo se juntó, Sí. ¿sí? Se juntó la pasión por las colecciones, se juntó el amor por la naturaleza y esa avidez por el conocimiento. Entonces, de ahí me imagino que pasó a la universidad a estudiar biología o ya en ese momento estaba en la universidad. No, ahí estaba en el ejército y no había decidido qué hacer. Eh, Ok. de hecho, una de las opciones que había pensado, mi mamá es enfermera, era enfermera, es enfermera jubilada ahora. Ujú, Yo había pensado elegir una carrera que no me dedicara tanto tiempo en la cabeza, sino una labor más manual y que me dejara tiempo libre para hacer mis investigaciones. Y mi cosa había pensado ser enfermero, porque en ese tiempo en Colombia estaba, creo que muchos países lo tienen, que el empleo del padre cuando se jubila le pasa al hijo inmediatamente. Por supuesto, a mi mamá le oh, pareció una idea loca que el hijo no iba a ir a la universidad propiamente dicha, sino que se iba a ir a la escuela de enfermería y decido estudiar biología. Decido estudiar biología. perfecto. Entonces, va a la universidad y luego decide hacer una maestría. Sí. Cómo usted llega a ese paso? Porque muchas veces le pasan muchas cosas a uno para decidir, ah, sí, voy a hacer una maestría. Todo sucedió muy rápido, la verdad. Hasta el momento todo sucedió muy rápido. Em, yo entro a la universidad e inmediatamente me entero que hay una colección de insectos y que hay un área de la ciencia que se llama entomología y que hay un área de la ciencia que se llama taxonomía y empiezo a ir inmediatamente a la colección de insectos de mi universidad. Y recuerdo, allí sí empecé a sentir un poquito la burocracia, allí sí empecé a sentir Mm, lo que es la puerta cerrada. Una de las primeras cosas que me dijeron es, venga cuando esté en sexto semestre, que es tercer año, porque se va a quemar. Se va a cansar, se va a aburrir de esto y sí. me tocó empezar a hacer las cosas solo. Yo termino haciendo la maestría de una manera muy natural.
yo le escribía a los científicos que veía en los papers que me gustaban Ajá. y uno de estos científicos me dijo, ¿por qué no se viene para acá? En ese tiempo, la escuela más importante para estudiar escarabajos, que era el grupo que me gustaba más en ese momento, era la Universidad de Nebraska. Y yo estuve en contacto con este especialista y me dijo, sí, véngase. Y tenía otro especialista también que me había dicho exactamente lo mismo. Entonces tenía dos opciones allí para irme a continuar mis estudios. Tuve una complicación de salud, me operaron de una rodilla y Sí. yo soy un basquetbolista excelente que no teme destruir a sus estudiantes N- en la cancha. No cabe duda, no cabe duda. Y me enfermé de la rodilla, entonces estuve un año y perdí la oportunidad en Nebraska. Terminé yéndome por cosas del destino a la segunda opción, que era una universidad en Kentucky, y allí Perfecto. saqué mi maestría en biología. Entonces sucedió muy rápido, Galvin, yo no tuve opción. Igual que para biología, en Colombia, creo que varias universidades son así. Sé que Honduras también es así para la Universidad Pública Nacional. Uno pone tres opciones de carreras. En caso de que uno Ujú. no pase a una, pasa a la segunda. Yo solamente puse una opción. Yo solamente tenía una opción. Igual que para hacer la maestría, yo no tenía ninguna otra opción en mi cabeza. Eso era, y no había ninguna opción adicional. Y nunca me preocupé por qué iba a ser como taxónomo, no hay trabajos como taxónomo, esto no Sí. es la que la industria está buscando, ¿sí? Yo simplemente seguí mi sueño de manera ciega y nunca lo conversé con nadie tampoco. Wow. Eso requiere de mucho valor y de mucha seguridad individual también, de creer en lo que uno quiere hacer. Sí, requiere estar totalmente ensimismado, pero es muy fácil con la entomología, porque es un área que lo absorbe a uno totalmente y yo soy muy apasionado por lo que hago, entonces fue muy natural para mí. No conozco ninguna otra manera en que lo pudiera haber hecho. Perfecto. Entonces, sus estudios de posgrado usted los realizó en Estados Unidos. ¿Tuvo alguna duda al momento de, wow, tengo que mudarme de Colombia, cambiar el idioma? ¿Cómo le fue con todo eso? Eh, yo no hice curso de inglés. eh, Le dije a mi mamá que me iba para Estados Unidos un mes antes de irme. Hice todas mis Ay, cosas Dios calladito. mío. Eh, no lo dudé, no lo dudé un momento, no pensé lo que significaba la transición. Iba con una sonrisa y con el corazón dirigido hacia lo que yo buscaba. Mi mamá no lo creía, no lo creyó hasta que de hecho me llevó en bus de Bucaramanga, mi ciudad natal, hasta Bogotá, porque no lo creía que de verdad yo me fuera a ir del país. Ay, seguro pensó que yo le estaba echando alguna historia y Se iba a ah, mudar de provincia. había pedido esa plata para otra cosa. Y, y sí, no tuve duda, no tuve duda. Wow. En verdad, yo siento que esos cambios de países, de cultura, también requieren de muchísimo valor y muchísima pasión. Y No hay que pensarlo uno, tanto. sí, pero es bien difícil, es bien difícil. Aunque cuando usted tiene su objetivo y sigue hacia adelante, no hay obstáculo alguno. Y eso yo lo he podido observar con las personas que he tenido aquí anteriormente en el podcast, que la pasión es como el eje y el motor que los encamina a cumplir sus objetivos. Es que si usted sabe lo que quiere, es muy fácil, porque esa es opción uno, opción 2 y opción 3. 4, 5, 6, 7 se convierten en otras todas las cosas, que es cultural, que la comida no está, que no está mi mamita para Sí, que me prepare las sopas, que dejo a la novia en mi país. Eso se convierte absolutamente en secundario porque usted está totalmente enfocado a dónde va a ir. En mi caso era ir a conocer a estos científicos que yo leía. En mi caso era ir a ver las colecciones que yo sabía que existían. En mi caso era perseguir una maestría que yo anhelaba con todo mi corazón, ¿sí? Entonces, todo lo demás yo no lo pensé y hasta el momento nunca lo he pensado
en las veces que me he mudado y me he mudado bastante. Esa es la parte más bonita, la pasión, voy a cumplir mis sueños, pero ¿qué tal fue su vida de estudiante? ¿Cómo usted hizo para sobrevivir? Yo sé de algunas anécdotas de que usted tuvo trabajos de fotógrafo Ah, sí, para hacer un dinerito. en Bucaramanga, en mi época de pregrado, tuve una cámara digital. Una de mis primeras cositas fue una cámara digital y tomaba fotos en las tesis. Entonces los estudiantes necesitaban poner sus cositas y yo tomaba las foticos en las tesis y me salieron trabajitos también por ahí en agencias de modelos. Entonces Epa, yo siempre digo que yo fui fotógrafo de modelos. La parte de la historia que yo escondo es que los modelos eran hombres. ay, ay, ay. Un amigo hacía pesas conmigo y un día me dijo, tómeme una foto y le tomé las fotos y el hombre resultó que era modelo, sabía posar y toda la cosa. Oh, Y, wow. y después le dijo a su agencia, mostró las impresiones de las fotos que yo le tomé y le dijo a su agencia que tenía estas fotos y la agencia le dijo, estas fotos son buenas, digan al fotógrafo que venga y me convertí en el fotógrafo de la agencia de modelos. Epa. Em, Gracias a Dios que después- no siguió ese camino todo, por ahí. pero sí me gusta mucho la fotografía y la macrofotografía la exploré por muchísimo tiempo, pero bueno, no, la tengo bastante abandonada como otro montón de cosas que se han quedado en el camino. Ya. Entonces, terminó sus estudios de posgrado en Estados Unidos y ¿cuáles fueron sus siguientes pasos? Em, yo me fui para Sudáfrica a hacer un postdoc. Era absolutamente loco para a la Wow. colonia latina que estaba conmigo en ese momento en Nebraska, no entendían cómo yo iba a dejar los Estados Unidos, ¿sí? El sueño americano, el mejor país del Sí, mundo, ¿sí? sí. Eh, de nuevo, era lo natural para mí, era seguir explorando, era buscar conocimiento, era seguir conociendo cosas diferentes. Y no lo pensé mucho y me fui para Estados Unidos, perdón, para Sudáfrica a hacer un postdoc en una universidad que se llama Rhodes University en Grahamstown. Una universidad de mucho prestigio, con gente de mucho prestigio, a ganar menos de lo que estaba ganando como estudiante de maestría. ¿Sí? Wow. Entonces, ni siquiera consideré esa parte salarial, no consideré las incomodidades para volver a la pregunta del cambio, pues calcule el Sí. cambio de continente, no consideré absolutamente nada de eso. Y me fui de nuevo persiguiendo mis sueños. Sí. Pero quizá ya ganaba menos, pero quizá necesitaba menos para vivir. No sé si era cierto eso. Sí, sí, yo siempre he necesitado muy poco para vivir. Eh, de hecho yo fui de los pocos, o soy de los pocos, que ahorré en mi época de estudiante en los Estados Unidos. Ok. Eh, y hablo con mis contemporáneos y con la gente que está ahora allá y me dicen que no les alcanza y a mí Mm. me sobraba, a mí me sobraba, yo ahorré dinero, pero que yo no salía, ¿sí? Yo no iba a restaurantes, yo no iba al cine, o sea, yo iba a restaurantes tal vez una vez cada 3 meses y era al buffet chino Wow. y era el lujo para mí el buffet chino. Y creo que fui una vez a cine estando en los Estados Unidos y no salía. Yo nunca salía a comer con las colonias. Entonces, sí, yo ahorré mucho, ahorré mucho. No con la intención de ahorrar, sino por mi propia vida, mi estilo de vida, eh, me lo, fue muy natural, sí, Sí, sí. mi manera de ser, Yo creo que debemos aprender mucho de eso. de Porque necesitar menos. sí. Entonces, después del postdoc, ¿cómo usted consigue su trabajo que tiene actualmente en Zamorano? Ok. Después del postdoc, yo me enamoré de África. Ya había venido a África. En la maestría tuve la oportunidad de estar en África Occidental, en Ghana, y me enamoré del continente. Eh, Mi abuelo era de Barranquilla, es Ujú. una ciudad negra donde emanciparon a los esclavos,
Mi mamá es una mujer negra en Colombia. Entonces yo sabía que tenía mi raíz africana. La exploré bastante genealógicamente por el lado de mi mamá, hasta esclavos que enviaron del puerto de Accra, en Ghana. Cuando, Wow. cuando llegué a África, me di cuenta que era mi cultura, era mi cosa, era mi gente, y siempre me ha gustado los países en desarrollo. Una de las razones también por las cuales dejé los Estados Unidos era por eso. Todo está ya muy, el landscape es muy importante, ¿sí? Sí. Y yo quería un poquito más de desarrollo, en el sentido oportunidad de desarrollar cosas. Entonces yo había decidido quedarme en África. Me salió una oportunidad para ser curador en un museo en Sudáfrica, pero se cayó en el último momento. Entonces empecé a buscar en diferentes países de África otras opciones y terminé aceptando una oferta en Tanzania, Ujú. en las montañas de Usambara, que es un hotspot de biodiversidad. Y estuve allá un año. Eh, Ok. Espectacular. Esto era, no solamente era África, sino era África en un país relativamente pobre, no comparado con Sudáfrica, que es un país rico. Y no solamente era vida en un país relativamente pobre, sino en la parte rural de un país relativamente pobre. Wow. Entonces tuve la oportunidad de ver la realidad del campesino africano y tuve la oportunidad de colectar, que es una de mis pasiones, en un área muy rica del mundo en diversidad. ¿Cómo llego a Zamorano? Estando allá en Tanzania, en mi trabajo soñado, en Colombia lanzan de manera política, después me entero de la manera política, ¿cierto? Algo que se Mm. llamaba Es tiempo de volver. Muchachos que están escuchando esto en estos momentos, si sus países les dicen que vuelvan, que les van a dar todo, no les crean. Colombia lanza una cosa que se llama Es tiempo de volver, que era para el retorno de los cerebros fugados. Y ofrecían casa, carro y beca, el gran salario, el gran puesto en la universidad o en la industria. Si uno tenía hijos, se los ponían en el colegio. Si usted tenía un lunar, se lo quitaban. Si era calvo, le ponían implante. Mejor dicho, le prometían a uno todo para que uno dejara lo que tenía y se fuera para allá. Yo dejé lo que tenía en Tanzania y me fui para la Universidad Nacional de Bogotá, el Instituto de Ciencias Naturales, muy prestigioso en Colombia, y resultó ser una cosa política. Resultó que el Wow. dinero que dijeron que nos iban a dar no era tal, resultó que hubo retrasos en los pagos, resultó que todo era una mentira, resultó que la persona que estaba a cargo de la administración de eso se escondió, renunció, llegó otra persona y empezaron a diluir el ambiente. Entonces, en esa situación, yo empiezo a buscar de nuevo opciones en los Estados Unidos con los contactos que había hecho y estando en los Estados Unidos recogiendo los libros que había dejado, Ujú. eh, me llega de alguien también que conocían con anterioridad, un profesor, eh, la historia de que Zamorano está buscando un curador de la colección de insectos. Perfecto. Y para un taxónomo, la posición de curador es la posición soñada, es el trabajo de los sueños para un curador, ¿no? Doctor, ¿puede por favor definir un poco qué es un curador? Un curador es la persona encargada de una colección, es el papá y la mamá de una colección. Esa colección puede ser una colección de arte, puede ser una colección de piedras, puede ser una colección de vajillas. Ujú. Es la persona encargada del mantenimiento, de la organización y del avance de una colección. Entonces, en el caso de una colección entomológica, esa persona está encargada de mantener la colección, de hacer crecer la colección, que significa seguir colectando, ¿cierto? Seguir ingresando especímenes a la colección, de hacer la colección disponible al público. Si no existe, si la gente no la puede consultar, es como que la colección no existe. Sí. Y además administrar los recursos de la colección en el sentido de seguir publicando datos que están almacenados en la colección para que la colección se mantenga relevante. Es el trabajo soñado para un taxónomo. De los taxónomos nos encargamos de nombrar organismos, de estar pegados al microscopio mirando si aquí son dos pelos o tres pelos. Entonces, estamos rodeados de cientos de miles, en casos millones de especímenes
en una habitación donde no hay más gente y solamente estamos con muchos insectos y un microscopio. Entonces, cuando ellos lanzan esa opción, eh, no lo dudo un momento y aplico y pues ya el resto es historia. Estoy acá desde el 2015, ya voy a cumplir 8 años en Honduras. Entonces Ah, he vivido en los tres sitios con la tasa de homicidio más grande del mundo. no, espérese, no vaya ahí. Así. Para qué lo digo? Eh, Eso simplemente era ruido. Opciones 6, 7 y 8. Lo primero. Entonces, para venirme para Honduras, y conocí Honduras antes, porque había hecho un viaje y había tenido una experiencia horrible con la corrupción de los policías, no lo pensé ni un Wow. solo momento, no lo pensé ni un solo momento. Era, 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 Entonces, era la posición que yo quería. y ahí se da un factor común que ya usted mencionó, que le gusta trabajar en países en desarrollo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que usted tiene la calidad profesional de trabajar en cualquier universidad del mundo, pero usted decide quedarse en Latinoamérica, en un país que no es el suyo y que está en vía de desarrollo. ¿Qué es lo atractivo para usted en esa parte? Bueno, yo nací en Colombia, pero yo no tengo país, soy cliché, pero soy ciudadano del mundo, ¿sí? No, no me limito por esas barreras geográficas. Eh, Soy latinoamericano, pero eso no me limita tampoco en ese sentido. Sí, Soy un hombre moreno y nunca me he sentido que me traten diferente por ser moreno. Yo creo que uno tiene que aceptar ciertas realidades para poder percibirlas. Eh, y hay gente que se enfoca muchísimo en eso, en la raza, en el origen y demás. Y cualquier cosa que le suceda alrededor termina siendo es porque soy colombiano, es porque soy moreno, ujú, es porque soy hombre y demás, sin intentar opacar realidades que suceden que son bastante fuertes, sobre todo para las mujeres, ¿cierto? Que hay muchas cosas que suceden por el simple hecho de ser mujeres. sí, Eh, pero sí, en una de las cosas en Latinoamérica comparado con los Estados Unidos es la diferencia que uno puede hacer. En Estados Unidos, en una universidad pequeña, hay 100 personas con doctorado muy bien preparadas, muy calificadas y que le pueden dar muchas oportunidades a sus estudiantes. En Latinoamérica no es tan común, a pesar de que los doctorados cada vez son más comunes en las universidades y son más fáciles de obtener. Em, ya se compran. En Dominicana los compran bueno, se pueden hacer a distancia también, que también. un doctorado a distancia pues es complicado. Em, a mí me gusta mucho la docencia. Y es algo que he aprendido a decir en los últimos 5 años. Y no me formaron para decir que me gustaba la docencia, porque Sí, en la escuela de biología, en mi pregrado, que uno dijera que uno iba a ser profesor era como que uno fracasó como persona, que se ¿cierto? va a morir de hambre. Un biólogo como profesor es, perdiste en la vida, Ujú, ¿cierto? Tienes que ser científico y así me formaron. Y a mí Zamorano me enseñó, mi experiencia en Zamorano, la realidad que yo percibo, me enseñó que una de las cosas más satisfactorias y que yo puedo hacer y que de verdad van a tener un impacto en el mundo después de que yo no esté, es lo que hice como mi labor docente. Entonces, como decía, a mí me formaron, como yo soy un científico, soy un investigador y doy clases porque me toca. Y es la filosofía que tiene mucho profesor en los Estados Unidos, ¿cierto? sí, Yo tengo que enseñar. Soy 80% research y 20% teaching y hago el teaching porque me toca. yo llevo una clase ahora que se siente eso. La clase la dan porque la tienen que dar, no es porque le Exacto. gusta dar clase. Y así fui yo cuando llegué acá, porque así me formaron. Ya, Entonces yo decía, yo soy curador de la colección de insectos y soy investigador y la gente me preguntaba qué hacía en Zamorano y yo decía, es que yo soy curador y soy investigador y, ¿sí? Eh, y a medida que pasó el tiempo aquí me di cuenta de las realidades de los estudiantes y de mi realidad personal, de mi transformación como profesional. Eh, Ahora digo, soy profesor de Zamorano y es una de las cosas que me da mayor orgullo y es una de las cosas que me da mayor satisfacción.
y es el tiempo que se me pasa más rápido en el año. Yo dicto Sí, 4 veces al año, dicto clases y es un tiempo que se me va extremadamente rápido y que disfruto muchísimo. sí, yo sé que usted lo disfruta en esos laboratorios, cuando usted ve todos esos jóvenes que no tienen idea de lo que están viendo, pero yo sé que usted se emociona con aquellos que están emocionados en su clase. Sí, no recuerdo quién dijo algo, pero eh, en una clase es impresionante cuando uno se para por primera vez enfrente de los estudiantes y ve todas las caras. Sí. Está el que tiene la cara ávida, que arranca, profe, arranca, que explíqueme cómo esta clase que tengo y que me muero de las ganas de ver qué es lo que va a decir. Está el que está cansado, el que está hablando con el lado, el que no lo soporta uno desde que lo vio por primera vez por el hecho de uno ser como es físicamente, ya se hizo una imagen de quién es uno o Ujú. le contaron. Y a mí esas cosas me gustan muchísimo. Y los estudiantes nunca saben por dónde va el asunto, nunca saben que uno les va a tirar una curva aquí o allá. Y es un área de la ciencia, por ser tan amplia, que ellos, cualquier cosa que uno les diga, va a ser nueva prácticamente. Sí, Sí. Discovery Channel los ha preparado un montón, Facebook tira mucho contenido de calidad, igual Ah, TikTok tira mucho contenido de calidad. Entonces hay muchos que están preparados y hay muchos que salen con cosas que uno no sabe. Y eso es muy interesante y a mí me gusta eso. Entonces por eso yo disfruto. Y es una clase que todos los años cambio también. sí, sí. Entonces, hablamos un poquito de su labor como profesor y quiero que comparta también acerca de cuáles investigaciones usted está realizando actualmente, cuáles son los trabajos más importantes dentro de su laboratorio. Ok, entonces, eh, como decía antes, en Latinoamérica uno no se puede dar el lujo de ser un especialista. Lo digo en Latinoamérica de manera laxa y que me perdonen los colegas que están en institutos de investigación, que se pueden dar el lujo de ser Sí. especialistas porque están en un instituto con varias otras personas que lo pueden hacer o en universidades más grandes, ¿cierto? Pero la realidad de los que somos profesores en una institución mediana o pequeña es que nos toca hacer mucha cosa. Em, en general, la investigación que yo hago está relacionada a exploración de diversidad. ¿Qué quiere decir Ok. eso? Em, ¿Cuáles son las especies que están en un sitio? ¿Quiénes son esas especies y cómo interactúan con el ambiente? Entonces, para Honduras, eso es fundamental porque la mayoría de las especies que existen en el país no están registradas. Ujú. Desde el punto de vista práctico, ya aterrizándolo a la agronomía, si usted no sabe qué especies usted tiene en un cultivo, usted no puede tomar ningún tipo de decisiones. Esas especies pueden ser nocivas o esas especies pueden ser benéficas. Y si usted está esperando que algo ocurra para saber si son nocivas o benéficas y está esperando que algo ocurra para tomar una decisión, siempre está corriendo detrás del problema en vez de anticiparlo. Entonces mi investigación consiste principalmente en eso, en explorar y en dar a conocer cuáles son las especies que están presentes. Y desde ese punto de vista, descubrimos especies todos los días. Alrededor de la mitad de las especies que están presentes en Honduras no están reportadas para el país y la otra mitad son especies nuevas. Entonces, en cualquier lugar donde usted meta la cabeza, cualquier grupo de insectos, van a salir cosas nuevas. Entonces salen cosas importantes, por lo menos como el escarabajo de las colmenas, de las abejas, que no está reportado para Honduras. Mm, No lo hemos publicado, pero aparentemente todo el mundo sabe que está acá, pero no está publicado y no tenemos la cultura de publicación en Honduras. Entonces uno le dice a la gente, lo encontré y la gente dice, sí, sí, yo ya sabía que estaba. Bueno, ¿y por qué no lo publicas? Si no se publica, no existe. En ese sentido, también encontramos un TRIPS chino el año pasado o hace 2 años también, catastrófico para los frijoles en Honduras, que son muy importantes para el país. En ese sentido, aparecen un montón de cosas. Encontramos 13 tábanos nuevos para el país. Hemos descrito especies nuevas. Entonces, toda mi investigación se centra alrededor de eso. y también la otra parte sobre la mosca guarera. Cuéntame un poco de eso.
Eso fue un daño que me hicieron. No, Hay, usted hay- está casi montando una empresa ahí con sí, eso. hay que tener mucho miedo con lo que uno inicia. Sí. Hay una mosca que se llama Hermetia ilusens, el nombre científico, es un estratiómido. eh, y no sé, por allá en el 2018 creo que fue, alguien se me acercó a decirme que había visto en Facebook que había no sé qué, una mosca, que deberíamos hacer un proyecto. Y se me dio por meter la cabeza por ahí y eso se convirtió en una bola de nieve que creció y creció y creció hasta el momento, hasta ahorita que tenemos una gran financiación y estamos parte de un convenio financiado por la Fundación Rockefeller y por la Fundación para la Agricultura de los Estados Unidos. Y esto es un proyecto que consiste en alimentar una especie de insectos con residuos, en este caso son residuos del comedor estudiantil, lo que los estudiantes dejan en el plato, la mosca lo procesa y estas moscas, las larvas de las moscas, se las damos de comer al ganado, a las vacas, a los cerdos y demás, reduciendo pues la compra de concentrado y el impacto que tiene el concentrado de soya y la harina de pescado en el ambiente, ¿no? El monocultivo en el caso de la soya y la sobrepesca en el caso de, de la harina de pescado. No había sido una línea de investigación mía. Ujú. eh, Todavía hay un poco de resistencia en mi cabeza sobre el tema. ¿Por qué? Te- Tenemos un montón de información al respecto eh, y tenemos un libro que supuestamente iba a salir publicado el año pasado y no ha salido publicado todavía. Eh, ¿Por qué? Porque yo mismo me encasillo. Entonces, igual que antes me encasillaba como investigador hasta que acepté que era profesor, ahora estoy encasillado que soy taxónomo de diversidad y no me encasillo, todavía no me abro a darme la oportunidad de que esto es otra línea de investigación que Sí. también yo desarrollo. Entonces, Pero es, es- usted se contradice ahí porque usted es el mismo que impulsa esos proyectos. sí, sí, la contradicción es parte de mi vida. Sí. Eh, Mire, con Hermetia tenemos investigación muy interesante que cuando esto explote, esto se va para arriba como espuma. Tenemos resultados con gallinas ponedoras que ponen huevos más grandes alimentados con Hermetia, Wow. huevos más pesados. Tenemos resultados con cerdos disminuyendo la cantidad de proteína tradicional que se les da cuando se les da Hermetia. Tenemos resultados con tilapia. Bueno, en ese caso sí la culpa es del estudiante que no me ha mandado el borrador. Tenemos Mm, resultados con tilapia que no afecta en ningún aspecto productivo cuando se alimenta con armetia. Y tenemos los grandes resultados para mí que son los más interesantes porque pienso que es el cuello de botella, que es cómo producir hermetia, ¿no? Entonces hemos sí. dado un par de cursos ya y como decía, tenemos un libro, el libro sobre la producción de hermetia. Em, y eso debe estar saliendo este año, esperemos. Este año todo eso debe estar ahí coronando. Para Y mí ese es uno de los proyectos que tiene el componente social más fuerte dentro de lo que usted hace. ¿A usted le emociona esa parte? a mí me emociona que a la gente le emocione. Em, es un proyecto muy bonito, muy interesante. Yo resiento un poquito a Hermetia o a ese proyecto porque me ha robado muchísimo tiempo de todas las otras cosas que me dan más felicidad y que me parecen más importantes. El asunto con Hermetia es el siguiente, para explorar un poquito por qué he retrasado tanto la publicación con esas cosas. Sí. Yo siento que Hermetia lo puede hacer cualquiera. Yo siento que cualquier persona que le ponga cabeza puede hacer lo que yo hice en los últimos 3 o 4 años, que son los protocolos de alimentación en las pruebas. Ujú, En cambio, la parte de diversidad, la exploración de diversidad, el descubrimiento de especies nuevas, el descubrimiento de nuevos registros, yo creo que se necesita un poquito más de especialización para llegar allí. ujú, Eh, y Hermeti es un proyecto que nos ha tomado el 50% de mi tiempo, el 80% del tiempo de un asistente de investigación que tenemos y el 100% del tiempo de un ayudante que tenemos.
Wow. Entonces, sí es un proyecto muy interesante, pero yo nunca había criado un insecto, nunca había participado en una investigación que involucrara establecer dietas de animales. Entonces, ha sido una curva de aprendizaje bastante grande, eh, que hemos sacado adelante, pero sí que nos ha alejado un poquito de, como de nuestro centro, de nuestra raíz, ¿no? O de Sí, la razón de ser de la colección. Y siento que esto fue simplemente un proyecto más que surgió de la colección de insectos, pues es un lujo que uno raramente se puede dar, ¿cierto? Que un proyecto tome más del 50%, sobre todo cuando este proyecto pues no está directamente relacionado con la labor taxonómica de la colección. Entonces ahí está un poquito mi resistencia con ese trabajo, pero se entiende. sí, pero ha sido algo que a la universidad le ha gustado mucho, ha integrado a muchas unidades, hemos trabajado con la unidad de cerdos, con la unidad de aves, ahorita con la unidad de ganado de carne, hemos trabajado con hortalizas, hemos trabajado con la gente que produce las plántulas, hemos trabajado con la gente de plantas, entonces ha sido bastante integradora y ha sido bonito para los estudiantes, entonces eh, ha sido un proyecto muy interesante, sí. Bueno, dentro, bueno, hablamos de su trabajo como taxónomo. Ha creado una nueva línea de investigación en su universidad. Hablamos de que está en un país en vías de desarrollo. ¿Cuál usted cree que es la importancia de que la ciencia latinoamericana esté hecha por latinoamericanos? Porque en mi país, por ejemplo, se hacen muchos estudios en corales, en diversidad de animales, por personas que son extranjeros. ¿Cuál usted cree que es el valor de que esas mismas investigaciones las realice un latinoamericano desde su propia realidad? Ninguna. Para mí no hace diferencia desde el punto de vista de generación de conocimiento. Conocimiento es conocimiento independientemente de quién lo genera, ¿cierto? Si es chino, si es ruso, si es gringo, si tiene un ojo, si tiene dos ojos, si es mujer, si es hombre, si es de Harvard, si es de Zamorano, conocimiento es conocimiento. Y desde ese punto de vista tampoco importa la calidad del conocimiento, porque al final el edificio de la ciencia está hecho a base de ladrillos que se tiran. Un ciego tira ladrillos y de pronto cae encima de otro ladrillo. Hay ladrillo que queda lejos y que la gente se olvida y después cae otro ladrillo y así va subiendo. Pero Eh, entiendo la pregunta desde el punto de vista, por lo menos, de a dónde termina yéndose ese material que se usó para generar la investigación. Sí, Es una realidad que se vive en Colombia, es una realidad que se vive en Brasil, es una realidad que se vive en Honduras y por lo que escucho es una realidad que se vive en Dominicana. Y es una realidad que nos preocupa a los curadores y a los que hacemos biodiversidad porque hacen estudios faunísticos y todo ese material, las especies tipo, todo el material que colectaron termina yéndose a alguna colección en los Estados Unidos o en Europa, como la mayoría de los artefactos egipcios que están en el Museo Británico, ¿cierto? exacto. Entonces, eso es una preocupación desde el punto de vista de que a veces el acceso a esa información no es tan fácil. Ahora, ¿qué pasa si esos bichos se quedan en Honduras o se quedan en Dominicana? ¿Hay garantía de que van a ser cuidados de la manera que esos bichos, esos corales van a ser cuidados en los Estados Unidos? Yo no creo que le vaya muy bien, ¿no? Entonces pensemos como humanos y dejemos el tribalismo de yo soy dominicano, tú eres dominicano, yo soy colombiano, y pensemos en el bien global, ¿cierto? Las especies tipo y el material para que otros científicos lo puedan investigar es fundamental que esté bien cuidado. Hay ciertas condiciones que ese material tiene que estar y muchas veces nosotros no lo podemos garantizar, ¿cierto? Sí, Zamorano es único en el sentido que tiene una de las colecciones, como usted decía, más importantes en Latinoamérica y le ha dado mucha continuidad y el hecho de hacer una contratación como la mía hace 8 años reafirma el compromiso que Zamorano tiene con la biodiversidad y con, con la sostenibilidad de los ambientes. Em, pero no es así en muchos sitios.
Entonces, los países en desarrollo entienden este problema, los científicos que están en los países de desarrollo entienden esta situación y dejan copia muchas veces del material que colectaron. Entonces, si encontraron 200, 100 va para el norte o para Europa y que 100 se Mm, queden en el país, ¿cierto? ¿Qué hacen perfecto. también? Ofrecen oportunidades de maestría y doctorado a esos estudiantes ávidos que conocieron en esos países. Em, O sí. sea que, en conclusión, para usted la ciencia es buena, hágala quien la haga y venga de donde venga. Lo importante es que se haga. El conocimiento nunca es malo. Conocer más nunca es malo. Nunca ha habido ninguna situación en el universo donde por saber más algo malo pasó, ¿cierto? Las cosas malas pasan por no conocer, por no saber. Ciertamente. Entonces, si alguien más lo va a hacer, déjalo que lo haga. Hazte a un lado y déjalo que lo haga. Y después usa ese conocimiento para construir otras cosas encima. O evalúa ese conocimiento, falsea lo que ellos, la hipótesis que ellos Ujú. formularon. Pero si el que lo vino a hacer es rubio y de apellido Smith, ¿y qué importa? Si lo hizo un Gutiérrez que es morenito. ¿Cuál es la diferencia? Al final se busca la objetividad, no otras cosas. Y más importante aún, en países en desarrollo tienen la cultura de la publicación. Los Sí. latinoamericanos todavía no hemos caído en cuenta, bueno, estoy generalizando de nuevo, pero en general, el científico latinoamericano no tiene la cultura de estar publicando las cosas. Y Ujú. si no se publica, no existe. En cambio, en Estados Unidos, por lo menos, ellos saben que tienen que estar produciendo, ¿cierto? Por el mismo publish or perish que tienen Sí, metido en sí. la cabeza, ¿cierto? Publique o perezca. Entonces, si este gran científico latinoamericano basado en Dominicana ha amasado por lo largo de su carrera de 20 años una cantidad de datos y él se las sabe todas, es especialista pero nunca ha publicado nada, no hay un libro donde uno pueda ir a consultarlo, el conocimiento se va a morir con él. ¿Y qué punto tiene eso? Ahí sí es triste, porque ya esa labor que se realizó no se conoce, no existió. Entonces viene otro a estudiar lo mismo, a invertir tiempo que en algo que ya se conoció. Exactamente. Desafortunadamente también mucha de la gente que no publica es gente que es muy cerrada al conocimiento y no lo comparte. Entonces tiene colecciones biológicas y no las deja acceder, no permite que los estudiantes crezcan, ¿sí? No le interesa que el estudiante crezca tampoco porque Sí. se convierte en un competidor que va a salir a publicar lo que ellos en su cabeza ya sabían y el estudiante en su cabeza los está robando de algo que ellos ya tenían listo, ¿no? Y Mm, esos son cositas que se experimentan con los profesores a veces. Muchos estudiantes tienen esa mala experiencia. Yo afortunadamente no la tuve o si la tuve no me di cuenta, no le puse atención y seguí para adelante. así es. Doctor, ¿cuál es la parte favorita de su trabajo? ¿Ser investigador, ser profesor o ser mentor? Cuando hablo de mentor es cuando usted tiene estudiantes realizando tesis con usted. La parte favorita, mire, todas tres me dan mucha satisfacción, ¿cierto? Eh, pero mi parte favorita es descubrir cosas nuevas. Todas tres me permiten descubrir cosas, todas tres, Sí. yo creo que me voy por la investigación. Yo creo que me voy por la investigación. Yo creo que es lo que más me llena. Eh, es que todos los días en la colección aparecen cosas raras. Por ejemplo, fíjate, hicimos unos estudiantes paraguayos hicieron un trabajo con moscas tefrítide, ¿cierto? Las moscas de la fruta, donde están las trefas. Ujú. Hicimos una colecta por un año alrededor del campus. Trabajo espectacular. Los estudiantes corrieron las claves y demás, salieron un montón de cosas interesantes. Se fueron, se graduaron. Nosotros estamos revisando los datos ahora. Hay una cantidad de géneros no reportados para Honduras que, Wow. que me explota la cabeza. Entonces,
Esa parte me da muchísima, muchísima satisfacción. La mentoría es una cosa muy a posteriori, ¿cierto? La Sí. mentoría es como la suerte. Solamente uno después de un tiempo se da cuenta si fue buena suerte o mala suerte, si algo fue bueno que ocurrió o no. Es muy difícil leer a los estudiantes, es muy difícil saber dónde van a terminar y la docencia es buena en el sentido que dicen que la docencia es la única cosa donde el que recibe y el que da ambos están aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Ujú. La docencia es muy bonita, pero la docencia es muy esporádica. La investigación es mucho más continua para mí a lo largo del año. Entonces, me quedo con la opción C. C, investigación. Perfecto, perfecto. Doctor, ya para finalizar, ¿qué consejo usted le daría a esos jóvenes que no saben qué hacer con sus carreras profesionales o no saben qué estudiar o no están haciendo nada ahora mismo? ¿Qué consejo usted le puede dar? Que se pongan a hacer algo, sea lo que sea. Que si es jugar básquet, que si es rapear, que si es estudiar, que hacer algo. No estar echado en el sofá viendo el celular, ¿cierto? Em, Descubrir qué es lo que los motiva en la vida. El estudio es espectacular, la universidad es espectacular, pero no es para todo el mundo, Sí, ¿cierto? Yo, yo estoy convencido que uno tiene que buscar lo que uno le gusta y cuando uno encuentra eso que uno le gusta, uno va de manera natural a avanzar en esa área del conocimiento. El mundo necesita médicos, necesita abogados, necesita taxónomos, necesita carpinteros, necesita gente que recoja la basura, necesita amas de casa, necesita reggaetoneros. El mundo necesita todo tipo de personas. Entonces, no se deje influenciar por nadie alrededor, ¿sí? Haga una introspección, vea cuál es ese hilo que conduce su vida y sígalo, cierre los ojos y siga ese hilo y no permita que nadie más le genere ruido diciéndole que para qué vas a hacer una maestría, que para qué vas a hacer un doctorado, que por qué no quieres ir a una universidad, que por qué te pusiste el pelo rosado, ¿sí? Siga el hilo que le conduce su vida y ya, eso es todo. perfecto. ¿Qué tal estuvo como Doctor, consejo eso? no, tuvo perfecto. Hubo un año que usted tuvo como 7 o 8 tesistas que eran dominicanos. ¿Cómo le fue a usted ese año? ¿Cómo fue esa experiencia? Buena. Yo creo que es el año que el laboratorio ha sido más ruidoso. Eso Normalmente, no lo puedo negar, porque sí, fue no- verdad. normalmente las colecciones son un templo silencioso. En ese año, Dios mío, que hasta Dembow se escuchó en ese laboratorio. Fue un año muy bonito. Em, sí, no, Muchos personajes únicos que tenía ahí. bastantes, bastantes que siguen siendo únicos hasta el momento Así es. y estamos en contacto con varios de ellos. Em, no sé, hubo un momento en que el laboratorio se volvió popular y como las cosas aquí en Zamorano son muy de colonia y de lo que el otro me dijo, Sí, entonces se vinieron un montón de dominicanos al laboratorio a trabajar y bueno, y trajeron a sus amigos de otras nacionalidades también. Había uno por ahí que no se podía despegar de una amiga boliviana que tenía y bueno, así otro que no se pasó. podía despegar de una amiga hondureña y después los del año siguiente pues trajeron otra gente también de sus grandes amigas. Eh, entonces, fue bonito, fue bonito. Lo importante es que siga llegando gente allá. Sí, mira, lo que yo le digo a los estudiantes es, Zamorano es una institución con mucha estructura. Es un internado, para los que no saben, Sí. Zamorano es un internado. Los estudiantes viven aquí, comen aquí, tienen que usar un uniforme y hay un set de reglas que tienen que seguir. Entonces, desde ese punto de vista, el estudiante está acostumbrado a que le digan qué hacer constantemente, está muy estructurado. Cuando ellos llegan a consultar por primera vez si pueden hacer un proyecto conmigo, yo les digo, la tesis es una oportunidad de hacer lo que usted quiera, absolutamente lo que usted quiera, investigar lo que usted quiera. Y yo lo voy a acompañar en ese proceso como asesor, pero el proyecto es absolutamente suyo. Y muchos no saben cómo manejar esa libertad. Ujú.
otros están completamente emocionados en verdad de hacerlo y otros creen que es una trampa mía y que más adelante simplemente los voy a agarrar por haber planteado algo mal. Entonces, esa parte me gusta mucho. Ahí, esa parte en verdad es muy contrastante con lo que uno vive en Zamorano y es difícil de manejar esa libertad porque es real y usted espera que los estudiantes la manejen así, pero la costumbre del sistema a veces limita mucho al estudiante Sí, en esa parte. no hay nada que genere más responsabilidad que la libertad. Cuando usted puede hacer cualquier cosa y decide hacer lo bueno, usted es una persona buena. Pero cuando a usted le dicen que haga las cosas buenas porque tiene que hacer las cosas buenas, usted no sabe si es bueno o malo. Entonces, la tesis es una oportunidad de que la gente se vea, haga la introspección, Sí. decida qué quiere hacer y cómo abordar lo que va a ser su vida más adelante. Entonces, hay estudiantes que hacen lo mínimo, ¿cierto? Lo otro que yo hago es decirles, hay una llave del laboratorio disponible para los estudiantes para que vengan de noche, si quieren venir de noche, los fines de semana, cuando ustedes quieran acá. Ujú. Y hay gente que se mete aquí y nunca se va. Sábados y domingos metidos acá, hay una ducha en el laboratorio, hay otros que hacen lo mínimo requerido. Entonces, Sí. eh, es darle las herramientas a la gente de que explore cosas diferentes a las que ha visto hasta el momento. Y algo que también les digo es, van a hacer una tesis en entomología, pueden ser entomólogos si quieren, pero no necesariamente. Aprendan el método científico, aprendan a hacer preguntas y aprendan a cómo buscar la respuesta a esas preguntas, que es importantísimo, ¿cierto? Hacerse las preguntas y saber cómo buscar las respuestas y tener cierto margen de seguridad de que la respuesta que encontré es correcta, es fundamental. Yo siento que ese fue el conocimiento más importante que me llevé de hacer la tesis en su laboratorio. Eso que usted acaba de mencionar ahí. Doctor, muchísimas Claro, gracias de verdad por esta conversación. con muchísimo Espero, gusto. Se espero pasó que rapidísimo el tiempo. ya llevamos una hora, pero no se siente y la gente se me Bueno, queja de que los podcasts son muy largos, pero yo aquí estoy disfrutando y yo la creo gente que siempre se va a la gente siempre se va a quejar. sí, sí, de lo que sea, de lo que sea. Yo creo que mis interlocutores disfrutan también. Así que hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo disfruten y doctor, buena suerte en todas sus labores. Que le siga yendo bien. Gracias por ser inspiración y seguir inspirando a otros a seguir el camino de la investigación. Gracias, Galvin, y muy buena suerte con todo también. Gracias.